Bienvenidos a la clase de electrónica. Vamos a avanzar, vamos a continuar con el tema de amplificación de potencia y vamos a hacer este ejercicio que sería el siguiente, ¿no? Que nos dice calcular un amplificador clase B de simetría complementaria compensada por diodos para excitar una carga de 8 ohmios con un potenciómetro con una potencia de 1 watt para un intervalo de frecuencia de 20 a 20 kHz. Utilice los transistores complementarios de con beta igual a 100 y un voltaje de base emisor de 0,7 y diodos con una característica equivalente de una resistencia en directa RF igual a 50 ohmios. Usando una fuente de 12 voltios, determinar R, C1, la impedancia de entrada, la potencia de la fuente, la potencia de la carga y la potencia del transistor, también el rendimiento, y determinar también lo que sería la amplificación de corriente. Muy bien, entonces vamos a empezar este desarrollo. Lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer el análisis de lo que es el circuito en AC. Entonces, a ver, veamos cómo sería esto para este caso. Como pueden ver en el gráfico que tenemos acá, este gráfico me está indicando que al ser un para la configuración que estamos usando ahorita, que es el par complementario, vamos a tener que usar algo diferente, porque cada transistor se enciende para cada ciclo de lo que estaría viniendo, ¿no? de la señal. Entonces va a estar uno para lo que es el ciclo positivo y otro para el ciclo negativo. De esta manera entonces estaría haciendo el desarrollo, ¿no? Entonces vamos a hacer el análisis en AC, a ver qué tal, cómo sería esta parte. Y vamos a ver las diferencias, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá vamos a tener la tierra y de acá vamos a tener una resistencia R2. De la resistencia R2 vamos a pasar al diodo, donde el diodo tiene, en este caso, una resistencia, le vamos a poner resistencia de diodo que va a ser RF. La otra resistencia de diodo que igual va a ser RF. Y por último, en acá vamos a tener la resistencia, bueno, ya no estaría la resistencia, ¿no? En este punto justamente sería este punto de acá, esta intersección. Y como estaríamos tomando la fuente continua, esto va directo a R2. Entonces vamos a tener acá la resistencia R2, lo voy a colocar acá. Vamos a sacar una salida de este lado, ¿no? Para que se entienda mejor. Entonces ahí está. Ya, ahora una vez que tengamos en esta salida vamos a tener la resistencia R2. No, esto sería el R2 y aquí estaría la tira. Ahora solamente estoy considerando el transistor Q1 porque, como se pueden dar de cuenta, en Q1 sería el que estaría actuando con el ciclo positivo por ahora y en el ciclo negativo sería Q2. Entonces vamos a trabajar con Q1 primero. Bueno, se puede trabajar con cualquiera de los dos, pero como uno aparece y uno desaparece, se podría decir, ¿no? De esa manera, entonces vamos con cualquiera, podemos trabajar para el análisis, pero yo lo estoy haciendo con Q1 para este caso. Como estaría desapareciendo el otro transistor, entonces no estaría actuando, en ambos ciclos no estaría apareciendo, solamente en un ciclo. Por eso en este análisis que es en corriente continua, en corriente alterna, análisis en alterna, en este análisis de alterna, por eso no aparece el análisis del otro transistor. Bien, entonces por lo tanto de acá voy a proceder a sacar una resistencia que va a ser RL. Ya, esto es RL y de acá se va a ir a tierra. Y con eso ya tendríamos el diseño, ¿no? Ahora vamos a proceder a diseñar lo que sería la resistencia, que sería la siguiente. Vamos a tener una resistencia de lo que es el transistor acá, la resistencia R', la resistencia interna por beta, ¿no? Y la fuente de corriente del transistor igual, ¿no? Y con eso ya tendríamos ese el diseño final. Entonces, como pueden ver, lo único que me estaría faltando ahorita es la entrada, que sería en este punto central entre la resistencia de los diodos. De acá voy a tener mi voltaje de entrada y aquí estaría mi voltaje de salida.
Muy bien, ahora vamos a colocar las corrientes respectivas. Primero voy a colocar la corriente de la base, que estaría por acá. Esto va a ser I de base. Y esto va a ser la corriente de I de colector. Listo. Y ahora me estaría faltando las corrientes de entrada y corrientes de salida para hallar la amplificación de corriente, ¿no? Entonces voy a tener acá mi corriente de entrada y mi corriente de salida, que estaría acá, ¿no? Y de salida. Bueno, entonces ya tendríamos todos esos puntos. Y bueno, aquí me estaría faltando una corriente más, a la que voy a llamarle I de X. Ya, esto es justamente para hallar la amplificación de corriente, ¿no? Que vamos a proceder a hacer. Bien, ya estaríamos con nuestro análisis de corriente en alterna. Y no se olvide lo que les he comentado de que ¿por qué solamente estoy analizando con un transistor? Porque en este caso en alterna, en el ciclo positivo funciona con este transistor y podemos decir que en el ciclo negativo funciona con el otro. Entonces por eso solamente se analiza un transistor en el análisis en alterna. Bien, entonces ahora voy a proceder a lo que es hallar la amplificación. Bueno, vamos a primero hallar algo más simple, que es hallar la impedancia de entrada que me pide, ¿no? Es hallar la impedancia de entrada. Para la impedancia de entrada lo que yo voy a hacer es ver desde la entrada qué resistencias están, ¿no? Es lo de siempre. Entonces desde la entrada, en este caso que estaría en este punto de entrada, vamos a ver qué resistencias estarían y ya obtendríamos este valor, ¿no? Por lo tanto Z de entrada, ¿a qué va a ser igual? Este Z de entrada va a ser igual a RF más R2, ¿no? RF más R2. Esto va a estar en paralelo. Esto va a estar en paralelo ¿con quién? Si se dan de cuenta va a ser igual a la suma de RF más R2, que va a estar en paralelo ¿con quién? Esto va a estar en paralelo con la resistencia interna, en este caso del transistor, que va a ser R' más la resistencia del RL, ¿no? La resistencia de carga, y todo eso multiplicado por beta. Ya hemos visto esto anteriormente, pero lo vamos a repasar solamente para explicar un poquito. Cuando queremos dividir esta resistencia RL en este punto, digamos, en este otro punto, y así desaparecer esta conexión de acá, entonces en este punto, ¿cómo aparecería? Va a aparecer la resistencia RL pero multiplicado por beta, y aquí simplemente aparece como RL, ¿no? Entonces eso estoy haciendo ahora y por eso se están sumando, y con el beta por eso estoy factorizando, y ahí tenemos el resultado. Es algo sencillo, ¿no? Ya lo tenemos, el resultado de la impedancia de entrada. Esta va a ser mi ecuación número, en este caso 1 lo voy a poner. Ahora vamos a proceder a hallar la amplificación de corriente. Ya, y para la amplificación de corriente igual ya tenemos las corrientes ahí, entonces vamos a ir deduciendo poco a poco. A ver, para la primera, para la corriente de entrada, como podemos hacer esto por división de corrientes, ¿no? Lo que voy a hacer es eso. Entonces, por división de corrientes, voy a decir que la corriente, en este caso, ¿qué corriente quiero hallar? La corriente que va a ir a la base. Entonces, ¿a qué es igual la corriente de base? La corriente de base va a ser igual a ¿qué? Como podemos ver acá, si vamos a utilizar esta corriente de base, primero lo que voy a hacer es... bueno, antes de eso, creo que sí, me va a faltar algo. Este I de X no lo pondré aquí, creo que no me sirve que esté ahí. Donde sí me sirve que esté es en la división, ¿no? Aquí. Esta va a ser I de X y esta va a ser I de Y. Ya, entonces el I de X me interesa porque esa es la que va a ir hacia la resistencia de carga. Entonces, como va a ir la resistencia de carga, yo voy a función de I de X, ¿cómo hallaría? Entonces, ya saben, es la resistencia contraria sobre contraria a la rama donde está cayendo la corriente, sobre la suma de todas las resistencias, ¿no? Entonces va a ser algo así. Voy a tener entonces que va a ser R2 más RF más ¿qué? En este caso vamos a sumar RF más el paralelo, ¿no? Entre estas dos, entonces sería algo así. Más R2 y esto en paralelo, no, bueno, sería toda la parte que está ahí arriba, ¿no? Miren, se va a copiar prácticamente casi lo mismo. Va a ser esto, va a ser RF más R2 paralelo con RE' más la resistencia de carga por beta, y todo esto va a estar dividido entre
bueno, como su numerador va a ser el siguiente, ¿no? Va a ser por donde estaría saliendo la otra corriente, va a ser R2 más RF. Ya está, ya hemos hecho la corriente de base. Ahora vamos a la siguiente. Todo esto va a estar multiplicado por la corriente de entrada, ¿no? La corriente de entrada. Listo. Ahora para la siguiente corriente la corriente de base, ¿a qué va a ser igual? La corriente de base va a ser igual. Si podemos ver la corriente de base, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a I de X entre R2 respecto a las resistencias de base. Entonces va a ser esto, ¿no? Va a ser la resistencia contraria a la rama de donde está cayendo la resistencia, perdón, la corriente, sobre la suma, ¿no? Va a ser R2 más, en este caso va a ser R' más RL por beta. Entonces, como pueden ver, aquí se está yendo, ¿no? La corriente está yendo, la corriente I de X está yendo por esta resistencia y por esta resistencia. Entonces, de ahí viene esa división de corriente. Ya lo tenemos entonces esta división de corriente igual. Y todo esto lo voy a multiplicar por lo que sería, un momento, ahora sí. Esto lo voy a multiplicar por lo que sería la corriente, en este caso I de X, ¿no? Bueno, aquí me estoy equivocando. Este sería I de X. Ya tendremos entonces acá también I de X, I de base. Y me estaría faltando I de salida. Donde I de salida es bien sencillo. La I de salida es igual a la I de base multiplicado por beta. Ya, entonces vamos a poner nombre a nuestras ecuaciones. Esta va a ser mi ecuación número 2. Esta va a ser mi ecuación número 3. Y esta es mi ecuación número 4. Con estas ecuaciones, la 1, la 2 y la 3 y la 4, vamos a proceder a hallar la amplificación, ¿no? Entonces, 1, 2, 3 en 4, ¿no? Bueno, no 1, solamente sería 2 y 3 en 4. Ya, entonces de esta manera ya tendríamos, ¿no? Ya hemos hecho la relación directa de la entrada y la salida respecto a las corrientes, entonces ya tendríamos, ¿no? Entonces, 2, 3 en 4. Por lo tanto, voy a tener que I de salida, ya lo voy a hacer directamente respecto al I de entrada. Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser beta, primero lo voy a colocar acá. Y lo voy a poner entre corchetes los respectivos datos, ¿no? En este caso va a ser el beta por I de base, que sería en este caso R2 sobre R2 más la resistencia interna más RL. Y esto multiplicado por beta. Listo. Y todo esto va a ser multiplicado luego igual por lo de arriba, ¿no? Que sería simplemente R2 más RF dividido entre R2 más RF más, en este caso sería RF más R2 en paralelo con RE' más RL. Todo es multiplicado igual por beta, ¿no? Y eso sería entonces, acá vamos a poner con unos corchetes pequeñitos para diferenciar esta parte que hemos sumado. Y ya lo tendríamos, ¿no? Ya tenemos esos dos componentes. Y ahora vamos a ver qué tal sería el resultado, ¿no? Bueno, para los resultados, si se dan de cuenta, ver que no tenemos, ahorita lo único que no tenemos es la resistencia R2, entonces para eso vamos a tener que hallar eso adicionalmente, y ahora vamos a ver eso cómo se hacemos también, ¿no? Entonces esto va a ser la ecuación número 5. Por lo tanto, pero ya tenemos las ecuaciones, tanto la de la amplificación de corriente y la Z de entrada, y lo único que me estaría faltando es un pequeño análisis que vamos a hacer para las condiciones de diseño. Ahora, para las condiciones de diseño, hay una condición de diseño, bueno, que es un poco difícil de entender, lo podemos decir, pero lo voy a poner solamente la ecuación que debe cumplir, ¿ya? Entonces, la condición de diseño me dice lo siguiente. Me dice que la corriente del diodo en continua tiene que ser aproximadamente igual a la corriente de el diodo en alterna, ¿ya? La corriente del diodo P lo vamos a poner así, ¿ya?
Ahora, esta sería entonces la corriente del diodo, donde la corriente del diodo P va a estar acá, ¿no? Le voy a poner, este sería mi corriente, y de X sería lo mismo que decir la corriente del diodo P, o sea, en alterna. Y del diodo va a ser justamente la corriente del diodo en continua. La corriente del diodo en continua sería esta corriente de acá, la que estaría bajando por acá, ¿no? La corriente del diodo en continua. Bien, entonces tenemos que hacer el análisis tanto en alterna y en continua y tenemos que cumplir esta condición. Pero por ahora vamos a ponernos a qué es igual la corriente del diodo en alterna, ¿no? Y porque estamos aprovechando el circuito. Ya, para la corriente del diodo en alterna, vamos a poner, hallamos la corriente IDP. Hallamos IDP. ¿Dónde? Como ya vamos a hallar esto, entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente, ¿no? En este caso, yo voy a decir que IDP aquí va a ser igual. IDP va a ser igual a lo que sería la corriente de la base más la corriente que va a caer, o sea, I de Y, ¿no? Donde I de Y aquí es igual. I de Y va a ser igual, esto en función a las ecuaciones que estaríamos viendo, es lo siguiente. I de Y va a ser igual a la resistencia R2. O sea, vamos a tener R2. No, perdón, me estoy equivocando. Al voltaje, en este caso, respecto a la resistencia R2. Pero este voltaje que me estaría quedando, lo voy a poner voltaje de la carga. Porque como se pueden dar cuenta de esta resistencia R2, bueno, esta es la que estamos aquí con doble asterisco, está en paralelo con la resistencia de carga y con esta resistencia R de beta. Pero como les he dicho, esta R de beta es muy pequeñito. Bueno, todavía eso hay que considerarlo. Como es pequeñito, entonces puedo decir directamente que es EL. Entonces, por eso directamente se puede hacer esto, ¿no? Donde yo puedo decir que voltaje de L es igual a I de C por RL. Entonces me estaría quedando esta ecuación, ¿no? Sobre R2. Donde al final estaría quedándome lo siguiente, ¿no? La ecuación lo voy a poner acá directamente, que I de P es igual a la I de base más I de Y, que va a ser I de colector por la resistencia RL respecto a R2. Y ya tendría mi ecuación número 4, número 5, esta sería mi ecuación número 6. Con estas ecuaciones ya, eso es todo el análisis en alterna, como pueden ver. Sería lo necesario para ir hallando, ¿no? Ahora vamos a proceder a hallar el siguiente, que sería el análisis en continuo. Y el análisis en continuo es para justamente hallar lo que sería la... A ver, ¿dónde está? Oh, no, aquí está. El análisis en continuo es para hallar justamente ID del diodo en continuo, ¿no? This is en DC. Ya, el análisis en DC igual tengo que dibujarme el circuito. A ver, lo vamos a dibujar ahora. Ya. Para este caso, miren, lo voy a poner así directamente. Y vamos a ver qué tal. Bueno, esto lo pondremos hasta ahí. Bueno, ya estaríamos completando entonces de esta manera el análisis y el diseño, ya estaríamos casi terminando, ¿no? Bueno, ahora lo que me refiero es a tener las ecuaciones y poco a poco ir hallando los datos. Ya, y ya estaría, ¿no? Bueno, faltan unas 2 líneas más, lo vamos a pintar de rojo, pero estos son para lo que es el transistor. Un momento, ahora sí. Y a ver, ahora sí, vamos a ver esta parte igual. Ya. Entonces, como ya hemos completado, simplemente vamos a pasar a dibujar y vamos a expresar la explicación, ¿no ve? En este caso, como pueden ver, tenemos 3 mallas, ¿no? 3 mallas y ya está en el procedimiento del análisis.
corriente directa, ¿no? Corriente continua. Entonces aquí esto va a ser VCC. Aquí esto va a ser la resistencia. Esto va a ser igual a la resistencia R2, ¿no? Aquí va a estar R2 y aquí va a estar el diodo. Ya, la resistencia del diodo en este caso es muy, en comparación de R2 es un poco pequeña, ¿no? Es pequeña, entonces no lo vamos a considerar directamente, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es primero igual, aquí como un transistor trabaja y el otro no, entonces se divide este circuito en dos partes. Voy a poner así, lo voy a dividir acá. ¿Ya? Donde algo que sí creemos es que la mitad del voltaje quede en ese punto, ¿ya? O sea, va a ser VCC medios esté en ese punto. Entonces, con esas consideraciones, si lo voy a dividir entre dos, el circuito, como estaría funcionando un transistor y el otro no, preferiblemente verlo a la mitad, en este caso en continua. Voy a colocar en la malla central, ¿ya? Entonces, ¿qué tal? Esto sería en la malla central. En la malla central lo que estaríamos viendo sería lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que, como les digo, la corriente, como vamos a tener el diodo, entonces directamente, si separamos, voy a tener que VCC menos VCC medios tiene que ser igual a ¿qué? A la resistencia R2, ¿no? Porque esta sería así la resistencia de Thevenin, pero como les digo, la resistencia del diodo a comparación de la resistencia R2 es muy baja, entonces no lo voy a considerar y de hecho no estaría considerando eso, entonces sería directo, ¿ya? Entonces esto por la corriente del diodo obviamente, más lo que sería el voltaje de base emisor. ¿Dónde? De acá me va a quedar la siguiente ecuación, que la corriente del diodo va a ser igual a ¿qué? La corriente del diodo va a ser igual a VCC medios menos el voltaje de base emisor, y todo esto divide entre R2. Y ya tendría acá mi ecuación número 6, 7. Ya tendríamos la ecuación número 7. Y como pueden ver, ese es lo más necesario para este caso, porque ahora sí voy a proceder a hacer la condición, ¿no? Voy a proceder a trabajar con la condición. A ver, acá, estos son tierras por si acaso. Ya. Voy a proceder a realizar la condición donde, ahora acá lo vamos a colocar con la condición. Donde con la condición, ¿qué va a pasar? Voy a agarrar la ecuación número 7 y voy a agarrar la ecuación número 6, ¿ya? 6 y 7. Voy a decir 6 tiene que ser igual a 7 según la condición, ¿no? Entonces, veamos cómo me estaría quedando. Me estaría quedando entonces que VCC medios menos el voltaje base emisor tiene que ser igual, bueno, todos divididos entre la resistencia tiene que ser igual a la corriente de base más lo que sería en este caso la corriente de colector por la resistencia RL sobre R2. Ok, de esto vamos a determinar R2, donde estaríamos que R2 es lo siguiente, ¿no? Hay que ponerlo, R2 es igual a ¿qué? Me va a quedar lo siguiente, que es VCC medios menos el voltaje base emisor menos la corriente de colector por RL, todo se divide entre R2. Aquí me he saltado algo que es la división, ¿no? Entre la resistencia R2. Por lo tanto me estaría quedando esto, ¿no? Voy a tener aquí ese R2 y aquí me va a quedar simplemente la corriente de base. Bien, para este caso, como vamos a analizar para la parte de continua, ¿sí? Solamente por esta vez, en este caso, la corriente de base
va a ser igual a su corriente de base mayúscula. Y la corriente de colector va a ser igual a su corriente de colector mayúscula. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque serían en este caso los casos más graves, podríamos decir, ¿no? De que puede sufrir, porque en ese caso en continua, esto es una onda, ¿no? Esto multiplicado por una sinusoidal, ¿no? Pero pues solamente para este caso, para intentar analizar, para el peor caso se podría decir. Entonces, para el peor caso sería cuando estén sus máximos, que sería la corriente de base y la corriente de ICQ. Entonces, de esa manera ya estaría desarrollando para el peor caso. Entonces, ya tendríamos L2 para ese caso, ¿no? Bien, ya tenemos entonces este desarrollo. Ahora vamos a proceder a ver, hallar también algunos datos que nos estaría faltando. Ahorita, ¿qué me estaría faltando? Me estaría faltando ICQ, ¿no? Ahora, ¿cómo determino el ICQ? Es igual, vamos a ver ahora. A ver, vamos a ver primero qué datos tenemos. En este caso tenemos la carga, tenemos RL, ¿sí? Tenemos RL, luego, ¿qué más tenemos? Tenemos la potencia de la carga, tenemos el beta, el voltaje base emisor y el voltaje de la fuente. Entonces, con todos esos datos yo creo que sí podríamos hallar. Pero hay un detalle, necesitamos ICQ. ¿Y cómo llamamos ICQ? Y lo vamos a hacer a través de la carga, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a hacer análisis de potencia de la carga. ¿Ya? Ahora, para el análisis de potencia de la carga, para su máxima potencia, vamos a diseñar para la máxima potencia como normalmente se diseña. Para la máxima potencia se tiene la siguiente fórmula, que nos dice lo siguiente, que es que la potencia máxima, esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a la corriente ICQ al cuadrado por la resistencia de carga dividido entre la resistencia, en este caso, no, perdón, entre 2, ¿no? Ya. Entre 2. Ya lo tendríamos. ¿Dónde de acá yo voy a despejar simplemente ICQ? Y de esa manera voy a hallar donde ICQ va a ser 2 veces la potencia máxima sobre la resistencia RL. Y listo, con esto ya hemos determinado la corriente de ICQ. ¿Dónde? Ahora vamos a ver cuánto había sido ese valor, ¿no? Entonces acá voy a ponerme ICQ es igual a ¿qué? ICQ me estaría dando, a ver, según los datos, como les digo, ahorita lo vamos a reemplazar. Tendríamos que la potencia es 1 watts y la resistencia de carga es 8 ohmios, y la raíz de eso vamos a tener, ¿no? Entonces vamos a tener raíz de 2 por 1 dividido entre la resistencia, que es 8. Esto me está quedando 0,5 en ICQ, ¿ya? Sería un 0,5 amperes directamente, ¿no? Entonces es una corriente relativamente grande. Con esto ya puedo determinar lo que sería el IdB, ¿no? Porque IdB es igual a ¿qué? I de base es igual a I de colector respecto de beta, ¿no? Entonces, donde esto va a dar, bueno, ICQ le ponemos. Esto me estaría dando igual. El beta es 100, entonces directamente me va a quedar esto igual a 5 milis, ¿no? Más o menos. A ver, un momentito, vamos a verificar esta parte. Sí, 5 milis. Entonces tendríamos acá 5 miliamperes, ¿no? Bien, con todos estos datos ya realizados, entonces ya creo que podemos hallar todos los demás resultados, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver esta parte, lo terminaremos bien. Entonces, ya que tenemos esos resultados, esto va a ser acá y esto vamos a poner un punto y coma y listo. Ahora le pondremos aquí el nombre a la ecuación. Si esta es la ecuación 6, 7, esta que sería la ecuación número 8.
Luego voy a decir en 8, ¿no? En 8 vamos a calcular. ¿Qué tal? En 8 voy a calcular R2, donde yo directamente voy a poner en 8, que he hecho, estoy calculando R2, por lo tanto R2 ¿cuánto me estaría quedando? Si calculamos R2, vamos a tener VCC medios, que va a ser directamente 6 voltios, 6 menos 0.7 menos lo que sería el ICQ, que estaría dando 0.5 por la resistencia de la carga, que es 8 dividido entre la corriente de la base, que va a ser por 10 a la menos 3, ¿no? Y esto me estaría quedando un valor de 260 ohmios. Ok, entonces tendremos que estos 260 ohmios. Ya tengo R2, entonces como ya tengo R2, ¿qué más podría calcular? Creo que era el único dato que sí estaba buscando para realizar esto, ¿no? Entonces, así lo pondremos. Ya tengo R2 y me estaría faltando. Ahora, ¿qué más me pedía? Voy a hallar en la ecuación 1 voy a hallar Zin, y en la ecuación 5 voy a hallar la amplificación de corriente, ¿no? Entonces eso haremos ahora. Entonces yo digo en 1 primero, aquí vamos a poner en la ecuación número 1 vamos a tener la impedancia de entrada, donde voy a tener que la impedancia de entrada es igual a ¿cuánto? Esta impedancia de entrada va a ser igual a ver, vamos a hacer acá, aquí me da el RF, que es 50 ohmios. Entonces voy a poner los datos, ¿no? Que sería los 50 ohmios más R2, que es 260, y esto en paralelo va a estar, ¿no? En paralelo con este otro resultado, que es 50 ohmios, 50 más R2, que es 260, ya, y esto va a estar en paralelo con la resistencia. Bueno, la resistencia RL podemos calcular, pero como la corriente de colector es muy grande, esta resistencia va a ser más pequeña, ¿sí? Así que lo voy a calcular como 0. Entonces directamente voy a poner RL, que es 8 nomás, y esto elevado a menos 1, y todo eso ya estaría, ¿no? Y me queda un valor de un valor muy bajito de la impedancia de entrada. A ver, vamos a bueno, un momento, me estaría faltando. Ya, ahora sí. Me queda un valor de 48,68, ¿no? Es un valor bajito, entonces eso sería 69 incluso. Ahora, ¿para qué me sirve la impedancia de entrada? La impedancia de entrada me dice cuánto es el desgaste que va a tener la corriente al pasar por el circuito, ¿no? Entonces, eso en general va a ser el 48,7 ohmios. Ahora vamos a hallar en la ecuación 5. En 5 es para la amplificación de corriente. En 5 para la amplificación de corriente lo que vamos a tener es lo siguiente, una amplificación de corriente, bueno, está un poco más largo, lo vamos a hacer por partes. Vamos a tener que A sub I va a ser igual a ¿qué? A ver, por partes, ¿cómo sería esto? Vamos a tener que el beta es igual a 100. Si no, el beta es igual, vamos a verificar, sí, 100. Y esto es 100 dividido entre las respectivas valores, ¿no? Ahorita vamos a ver, calculando todo esto me va a dar, me estaría quedando esto 24,5, todo esto, ¿no? Esto me va a quedar 24,5. Y para este otro caso me estaría quedando un valor de 0,55. Entonces, si multiplicamos esto por 24,5, ¿no? Me va a quedar lo siguiente, ¿no? 13,65. Entonces la amplificación es de 13,65 veces la corriente. Entonces ya tenemos también la amplificación de corriente, la impedancia de entrada, la impedancia de salida. Bueno, la impedancia de entrada nomás. Y me estaría faltando, ya también tengo la resistencia.
Me estaría faltando la potencia de la fuente y la potencia en la carga. Donde la potencia en la carga, en este caso ya saben que es un watt, entonces eso no hay problema. La potencia del transistor sí me faltaría y la potencia de la fuente, ¿no? Entonces calculamos la potencia de la fuente. Lo coloco aquí, vamos a calcular la potencia de la fuente. Potencia de la fuente. De la fuente en corriente continua, ¿no? Por eso está así. Bueno, para la potencia de la fuente vamos a tener dos corrientes, que es las que vamos a calcular. Ya, esto va a ser una corriente en el sentido a la que le llamar corriente 1, y le voy a poner una corriente I sub 2. Ahora, ¿cómo calculamos? I sub 2 ya sabemos que es igual a ICQ, mientras que I sub 1, eso sí hay que calcular. Donde I sub 1, de hecho, no está tan complicado tampoco. Ahora lo voy a colocar acá. Y vamos a decir la corriente total de la fuente es igual a I sub 1 más I sub 2. No, donde I sub 2, les he dicho, es igual a la corriente de colector, ICQ. Y I sub 1 va a ser igual a VCC dividido entre la cantidad de resistencia que había. Entonces va a ser 2 veces RF más 2 veces la resistencia R2. Entonces sería VCC medios dividido entre RF más R2, ¿no? De acá antes voy a tener en general que I total, yo lo voy a tener, ¿no? Directamente. Bueno, no sería una I minúscula, ¿no? Lo voy a poner en mayúscula. Sería la corriente total. Entonces la corriente total, ¿cuánto va a ser? Esto está igual, no está tan complicado. El ICQ me daba 0.5 más, en este caso el VCC que me va a dar 12 dividido entre 2 va a ser 6 directamente. 6 dividido entre la resistencia RF, que es 50 más 260. Esto me dará 0,51. Entonces más gobierna la corriente del colector, ¿no? Entonces va a ser 0,51 amperes, ¿no? 51 amperes. Donde de todo esto yo voy a decir que la potencia VCCA, que va a ser igual a la corriente total que me manda la fuente por el voltaje de la fuente. Por lo tanto, aquí voy a tener que esto va a ser igual a unos 6.23 watts. 6.23 watts. Y con esto ya habría determinado también la potencia, ¿no? A ver, ya me estaré marcando mis datos. Hasta ahorita hemos hallado la resistencia Z de entrada, Z de salida y la potencia de entrada. Y me estaría faltando ya simplemente la relación, ¿no? Porque tenemos la potencia igual de RL y la potencia de... A ver, aquí lo haremos, la potencia de... A ver, no quiero usar ya mucho espacio, ahí nomás lo quiero terminar. Entonces voy a proceder aquí a determinar eso. Bueno, mejor lo tenemos abajo. Para la potencia, calculamos entonces la potencia del transistor. Eso igual no está tan complicado, tenemos que calcular simplemente el voltaje de colector emisor, ¿no? Entonces calcular PCC, aquí vamos a poner calcular la potencia del transistor, ¿no ve? Potencia D, le están poniendo ahí. Para la potencia del transistor bueno, podemos calcularlo de una sola forma, ¿no? Donde decimos que la potencia del transistor es igual al voltaje de colector emisor multiplicado por el ICQ. Y ya está, ICQ tenemos, pero el voltaje de colector emisor, ¿cuánto sería? Este voltaje de colector emisor, ¿cómo lo vamos a calcular? Como aquí podemos ver, aquí es VCC, aquí es VCC medios, entonces el voltaje de colector emisor directamente es VCC medios. Por eso también hemos calculado ese dato. Entonces, esto ya está, digamos, ¿no? Esto va a ser directamente, lo voy a poner acá, esto va a ser VCC medios y esto va a ser por ICQ, donde voy a tener que la potencia que va a caer en el transistor. Entonces es un dato importante para el diseño, ¿no? Porque de esta manera vamos a buscar un transistor que sea apto para esto. Va a ser 12 dividido entre 6 multiplicado por ICQ, que es 0.5. Y me da que es de 1 watt. No, perdón, me estoy equivocando. Esto sería 3 watts, perdón. Entonces, como es 3 watts, esto supera a los transistores pequeños, entonces tenemos que poner un transistor de mayor potencia que el que pueda aguantar estos 3 watts.
Ya tenemos entonces esto más. Ahora me estaría faltando el rendimiento. Ya aquí hallamos el rendimiento. Ya para el rendimiento, bueno, esta letra se le pone el rendimiento, donde el rendimiento es igual a... Ya, muy bien, en este caso, miren, he hecho algunas modificaciones porque, bueno, unas ecuaciones estaban no tan bien consideradas. Esto es de la caída de tensión en la rama donde hay la resistencia RF y R2, y esto va a ser la caída de tensión donde están los transistores. Pero se añade este coeficiente, en este caso el pi, porque al apagarse un transistor y al prenderse, entonces relativamente no pasa toda la corriente, ¿no? O sea, medio que se divide en un cierto punto, entonces pues se divide entre pi. Así que tomar muy en cuenta eso. Con eso se ha podido hallar esto. Luego, para la potencia del transistor, de la misma manera, por apagarse y prenderse, entonces cierta parte de la potencia igual no se considera como normalmente se debería considerar, ¿no? Entonces por eso aquí igual se tiene esta fórmula, así que tomenlo en cuenta para hallar la potencia del transistor. Ahora por último ya tenemos el rendimiento. Para hallar el rendimiento lo que voy a hacer simplemente es la potencia de salida respecto a la potencia de VCC de la fuente que me estaría dando, ¿no? Y esto multiplicado por el 100%. En este caso, al hacer esto, que voy a hacer, voy a hallar la potencia de entrada, de salida, que es un watt, ¿no? Según los datos, y la potencia de la fuente que me estaría dando 2.14. Esto multiplicado por 100 y me da algo de 46.73%. Entonces ese es el rendimiento, un 46.73%. Ya tenemos entonces el rendimiento, y bueno, como último dato teníamos que hallar el capacitor, ¿no? Y para hallar el capacitor, simplemente, lo ponemos acá. El capacitor, ¿no? El capacitor. Para hallar el capacitor, C1, en este caso, no es tan complicado, solamente tenemos que trabajar con esta fórmula. Me voy a decir que C1 es igual a 1 sobre la frecuencia baja, entonces voy a poner frecuencia baja, que se tiene por la resistencia, en este caso R, y por todo esto multiplicado sería por 2pi. Y con esto ya tendríamos igual capacitor, ¿no? ¿Por qué ponemos la frecuencia baja? Porque normalmente, como vamos a ver, las frecuencias altas se diseñan de diferente manera, ¿no? Pero lo más importante es ahorita que se contemple la frecuencia baja, porque la frecuencia alta, de hecho, no habría problema con frecuencias altas, porque estos capacitores con sus capacitancias internas que tienen los transistores pueden llegar hasta frecuencias de 1 mega, ¿no? Entonces no hay mucho problema por ese aspecto, ¿no? Entonces, como nos decía, 20 kHz, entonces por eso no hay necesidad de diseñar eso. Bien, entonces para frecuencias bajas, en este caso la frecuencia baja es 20 Hz multiplicado por la resistencia serie, que es 8, todo es multiplicado por 2pi, y me estaría quedando al final que la capacitancia tiene que ser de aproximadamente 994 microfaradios. Y con esto ya habríamos terminado este ejercicio, donde no se olviden que tenemos esas ecuaciones para lo que es par complementario, para determinar la potencia, ¿ya? En este caso no se olviden de esta pi, en ambos casos, ¿no? Solamente, como pueden ver, en ambos casos se pone el pi, en este caso estaba elevado al cuadrado, en este caso no, entonces por eso, ¿no? Es un dato nomás, es una ecuación, ¿ya? Entonces con esto se terminaría este ejercicio.